hermano Juanito González. El Señor bendiga a nuestros hermanos. Fueron a tocar, a cantar y a orar. O fueron a orar, a cantar y a orar. El Señor nos ayude. Nos bendiga en gran manera. Que la escuela dominicana sea de una gran bendición. Dios, en su misericordia, sea con nosotros. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Dios nos quiere ayudar. Fíjense que, a ver, no todo el mundo conoció a Jesús como el Hijo de Dios. No todo el mundo. Lo conocieron aquellas personas a las cuales Él se lo reveló. ¿Cierto? Se lo reveló como pasó con la transfiguración. ¿Cierto? Con la transfiguración en el monte. ¿Cierto? Ellos, los que estuvieron ahí, Pedro, Juan y Jesús, que siempre están en todas, Pedro, Juan y Jesús, están en todas partes. Ojalá que nosotros seamos como Pedro, Juan y Jesús, que estemos en todas las paradas, que el Señor nos bendiga. Y estos tres, cuando el Señor lo envolvió una nube, ¿cierto? Y se transfiguró, y dice que su rostro era refulgente como el sol, cuando está en mediodía. Es perfecto el sol, mediodía es perfecto, ¿cierto? Dios nos viene en su brazo. Y entonces, cuando ellos lo ven, aparece conversando con Jesús dos personajes, ¿cierto? Aparece allí Elías y Moisés, ¿cierto? Elías y Moisés conversando con Jesús. Y están conversando. ¿Usted sabe de qué se pusieron a conversar ellos? ¿No sabe? ¿No sabe de qué se pusieron a conversar ustedes? Se pusieron a conversar de cómo iba a ser la partida de Jesús de la tierra. Cómo iba a ser su partida en Jerusalén. Y eso, vinieron. ¿Cierto? Vinieron dos personas que sufrieron mucho en la vida. ¿Entienden? Que sufrieron mucho en la vida. ¿No es cierto? Elías, que fue arrebatado. Elías que fue arrebatado. ¿No es cierto? Viene, como queriendo decir, viene a darle ánimo. Porque en ese momento el Señor es carne. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya está cargando todo el peso del pecado de los seres humanos en él. Amén. Ya está todo, porque Él cuando ora al Padre en el Getsemaní, y sus palabras primeras en esto, orando, dice: ahora estoy afligido por la muerte. ¿Y qué diré? Padre, levántame esta prueba, pues, para esto venir. Entonces dice solamente: te ruego, ¿cierto?, que si es posible, pasa esta prueba, pero no como yo quiera pasarla, sino, Señor, como sea tu voluntad. Amén. Dios nos viene a cuidar. Ahí hubo un grupito que realmente, antes el Señor le decía: yo soy el Hijo, le reveló a los hombres. Pero usted sabe que muchas veces, a ver, el porcentaje de credibilidad en el pueblo del Señor no es 100% nosotros. No se olvide de Tomás, ¿cierto? No se olvide de Tomás, que Tomás, ¿no es cierto?, estuvo con el Señor, anduvo con Él, pero Él no creyó en la resurrección. ¿Me entiendes? No creyó en la resurrección, ¿cierto? Y eso que anduvo, y Él vio cuando Jesús fue transformado, y también Él estaba presente cuando el Señor les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Yo me digo: Juan el Bautista, que resucitó.
sino uno de los profetas antiguos que lo resucitó. Entonces le pregunta, y él dice, ahora, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Usted sabe, el gran Pedro, ¿cierto? Saltó por entre todos con su palabra y les ganó todo. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, escuchen, la respuesta del Señor nos aclara algunos conceptos, ¿cierto? Dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice primero, ocupa la palabra bienaventurado, bienaventurado, ¿cierto? Porque no te lo reveló carne ni sangre. A ver, el Evangelio es una doctrina, ¿no?, que tiene que ser revelada. Amén, hermano, tiene que ser revelada. Y si nosotros tenemos la revelación y creemos que realmente Jesús es el Señor, ¿cierto? Porque todos decimos Jesús es el Señor, pero en todas las situaciones por las que atravesamos, ¿cierto?, podemos hacer notorio en nuestra vida que Jesús es el Señor. ¡Amén! Así sea, ¿cierto? Pero no en todo, como dice la palabra de Dios, que estipula, dice, no es de todo la fe. Amén. Amén. No es de todo la fe. Ayuda al Señor. Amén. Que todos los que estamos aquí, ¿cierto?, seamos de los de la fe. Amén. Y que, como dice el mundo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios lo veamos a pie juntos. ¿Cierto? Que no haya duda alguna. Mire, yo siempre le he conversado a usted que al Señor, aparte de los discípulos y de los que el Señor llamó y de los apóstoles, porque eran apóstoles y discípulos, de los discípulos Él escogió 12, a los cuales denominó apóstoles, ¿cierto?, de los discípulos. Pero hay un montón de discípulos, ¿cierto?, un montón de discípulos. Me dice que había después más de 500 que todavía vivían, ¿sí? Pero fíjate que aparte de eso, nadie más conoció al Señor. El vulgo no conoció al Señor. Y fíjate que increíble, dice que el Señor vino a los pobres. Y el vulgo, la parte pobre, no lo conoció. Pero 2 seres humanos del vulgo conocieron al Señor, conocieron al Señor. Quiero decir, lo conocieron que era el Hijo de Dios. Un ciego. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo problema para mí y para usted. Porque es como cuando dices, ese ciego dejó la vara alta. ¿Me entiendes o no? Dejó la vara alta. ¿Por qué? ¿Un ciego lo conoció? Y el Señor dijo a los que tienen vista, le dijo que por cuanto no se consideran ciegos, ¿cierto?, el pecado permanece, ¿cierto? Dios no tiene esperanza. Entonces, fíjate, un ciego en el camino, ¿qué está? Bartimeo, me parece, ¿no es cierto? Un ciego en el camino, siente el ruido, no se olvide que el Señor caminaba por multitudes, no se olvide de los 5.000 y de los 4.000 que comieron, ¿cierto? El Señor no andaba con un poquito así, el Señor andaba con 5.000, imagínense, los seguían de ciudad en ciudad. Por eso que multiplicó el pan y los peces, porque habían pasado por ciudades, caminando por ciudades y llegaron a un lugar, y ya no era tiempo de ir a comprar, y la gente seguía desmayando. Dice el Señor, tenemos miedo que se desmayen en el camino. Eso lo conocieron y vieron, pero la otra gente no. Yo no sabía, ¿cierto?
y viene el ruido, el barullo, dice la gente, ¿no es cierto? Cuando viene. Y el ciego le está pidiendo limosna en el camino. Pregunta, vos estás sentado, ¿qué se pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Digo, viene Jesús de Nazaret. Escúchame bien. Nadie creyó en Jesús porque era de Nazaret. Él estuvo en la sinagoga de Nazaret, en su primera predicación, en su primer viaje que hizo, ¿cierto? En la sinagoga de Nazaret, donde se crió. ¿No es que se crió en Nazaret? ¿O no? Entonces cuando llega, ¿no es cierto?, a Nazaret y entra en la sinagoga, no, le dan la oportunidad para que hable. Y él lo primero que dice, seguramente le diréis, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que él sanó a mucha gente que no era de su ciudad, de su pueblo, caminando desde allá, ¿cierto?, de las tierras de Galilea, vino caminando, ¿cierto?, vino caminando, y sanó a mucha gente por muchas partes, pero ahora está en su ciudad, y en la sinagoga están sentados hombres que lo conocieron, que conocían a su papá, a su mamá, conocían a José y a María y a su hermano. Y él les dice, seguramente me diré, médico, cúrate a ti mismo. O sea, como quería decir, cura a la familia de Nazaret. Si hay sanado los de los otros pueblos, sana a esto también. Y dice, pero pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Dice, la incredulidad de aquel, de su propio pueblo, de su propia familia. Dice, ahí, no pudo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque le estaban diciendo, él está hablando, ¿no es cierto? Y como nosotros aquí, ¿no es cierto? Le decimos nada. Así somos nosotros en la iglesia también. Cuando algo nos parece raro, nos comunicamos con el de al lado. Se equivocó el viejo. Dios no tiene el gracia. No me diga el Señor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué están diciendo hoy al otro? ¿Que no hay hijo María? Sí, ¿y de dónde se ha puesto estas palabras? Pues es el hijo del carpintero. Y su hermana y su hermano están con nosotros. ¿Y de dónde salió esto? Entonces, con ese espíritu no se puede recibir de Dios nada. Amén. Amén. Usted es un carpintero, puede conseguir que le arreglen una silla, que le hagan una mesa, una cómoda. Pero usted no puede recibir sanidad, o ser bendecido, o tocado por el Espíritu de Dios cuando no cree. Dios nos llena de su gracia. Volvemos al cielo. Y dice el cielo, es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, no se olvide. Los de Nazaret no creyeron en el Señor. El ciego no era de Nazaret. Pero él le dice, viene Jesús de Nazaret. Y se para el cielo y empieza a gritar. ¿Qué empieza a gritar? Dígame usted. ¿Qué empieza a gritar? ¿Ah? Jesús, hijo de Dios. El Espíritu le reveló que ese era el Cristo. Porque cuando se decía, o había que decir, hijo de David, estaba revelando que era el Cristo. ¿Entiendes? El hijo de David. Entonces, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Cállate, y gritaba, ¿qué importó? Ahí saben que está su única oportunidad. Dios no tiene tu gracia. Está su única, no hay otra oportunidad para él. Ahí está. La única oportunidad la aprovechó y creyó. ¿Qué quieres que te haga? Gloria a Dios. Lo llamó a Cristo. El maestro te llama. ¿Qué hizo él? Cuando dijo el maestro te llama, ¿qué es lo que hizo él? Dígame usted. ¿Hizo algo?
botó la cama. Eso es sintomático, ¿cierto? Hay cosas que para alcanzar al Mesías hay que votar. ¿O no? Algo hay que dejar. Algo hay que dejar para que le quede algo. Amén. Dios nos tiene su gracia. Entonces dice, ¿qué quiere que haga? Que vea al Señor. El Señor le dijo, quiero. Y dio. Pero ¿por qué dio? Porque Él conoció. Mire la tremenda enseñanza, ¿no? Y también algo así como una reprensión nos debiera dar la actitud del ciego. ¿Me doy a entender? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros estamos todos los días aquí. Nosotros venimos 300 días más o menos a la iglesia en el año. ¿Cierto? Más o menos 300 días. Y en 10 años son 3.000 días. Y en 20 años son 6.000 días. Y 30 años, los que tienen 30 años en la casa de Dios, tienen 9.000 días. Dios nos tiene su gracia. Ya. Hemos logrado algo. ¿Cómo logró el cielo? Si no se ha logrado, es porque no hemos creído que Jesús es el Cristo. No hemos creído, en el fondo, que Jesús es el Hijo de Dios. Usted sabe que la parte más importante de usted en su relación con Dios es que usted sea creyente. Amén. Creyente. Dice que los que creen en el Señor son bendecidos junto con el creyente Abraham. Y la promesa de Abraham, ¿no es cierto?, es que él sería padre de multitudes. ¿De cuáles multitudes? Las multitudes que creerían en el Señor. Por eso dice cuando el creyente, ¿no es cierto?, los Lázaros, como dice la palabra de Dios, calificando al que confía en el Señor y depende de Él. ¿Cierto? Porque nosotros, si dejamos, ¿no es cierto?, en manos del Señor todo lo nuestro, ¿cierto?, en manos del Señor todo lo nuestro, estamos siendo Lázaro. Lázaro significa el que depende de Dios. Amén. El que depende de Dios. Y no se olvide que la Escritura nos habla del rico y Lázaro. Sí, del rico y Lázaro. Dice que cuando murió Lázaro, vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. ¿Por qué al seno de Abraham? Porque este Lázaro un creyente, ¿cierto? Era un creyente y entonces se fue a reunir con su padre, el padre de los creyentes, esperando el día de la transformación, el día de la restauración. Dios nos viene su gracia. Eso. Y el otro que conoció, que también ahí nos muestra la gran misericordia de Dios, ¿cierto? Que hay personas tan afortunadas en la vida, ¿cierto?, que creen en el Señor cuando se están agonizando y se salvan en un minuto. Ya eso usted ha caminado 40 años y está peligrando, pero peligrando, porque el pecado nos asedia. ¿Sí o no? El pecado nos asedia. Y cuando decimos pecado, usted no se halla nunca al sexo, al robo. Si hay 1000 formas de pecar. Satanás, ¿cierto? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y se lo devora de cualquier manera. Para él la forma no le importa, él quiere devorar. Encontramos a este afortunado, un ladrón, un delincuente condenado a muerte. Dios lo quiere. Un delincuente condenado a muerte, ¿no es cierto? Y los cuelgan, ¿cierto?, al lado del Señor, ahí están, en la cruz.
Y uno, ve que la oportunidad no es para todos. Y uno decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y lo denostaba, dice. Y este otro le dijo, cállate. O dijo el otro, cállate ahora. Cállate. Nosotros estamos aquí por nuestro pecado. Que este justo, mire, dice él, que este justo ningún mal ha hecho. Y después de decir este justo ningún mal ha hecho, pega el grito hacia la cruz del Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué? Porque él leyó la palabra de Dios que está escrita, leyó la palabra que está escrita en la cruz, en 3 idiomas. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y él creyó que era rey. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios me llene de nos bendiga el Señor. Fíjese. Y ahora vemos en este pasaje del texto, vemos una cosa bonita. A ver, me imagino que se salvaron, ¿cierto? Estos hombres, estos guardias centuriones que estaban cuidando, ¿cierto?, el cuerpo del Señor para que no se arrancara. Oye, a ver, ¿cómo actúa la gente contra el pueblo de Dios? Que cuando llevaron preso a Pablo, ¿cierto?, y a Silas, ¿te acuerdas? Los pusieron en pie en el cielo, los llevaron a la celda de más adentro. Así está escrito, ¿cierto? Peligroso este Pablo, que terrible, peligroso y tira. Esperamos como vaya maestro, son terriblemente peligrosos todos. Mire cómo actúa la gente contra el pueblo de Dios. ¿Y qué te digo? A Pablo le hubiera dicho el guardián, vamos andando. Él va a ir al lado de él. Entonces sí que lo empuje, sí que lo lleve. Pero lo lleva, lo amarra. Y más encima, para asegurarlo más, le ponen los pies en el suelo. O sea, queda con la espalda en el suelo y con los pies allá arriba. ¿Entiendes? Y ahí bajan una cosa así, y baja ahí y le ponen el candado aquí, le ponen el candado acá. Y ahí en esa posición está Paulino con su hermano Silas. ¿Se acuerdan cuando llegaron a una ciudad? ¿No es cierto? Han llegado estos hombres que por todas partes andan predicando estas cosas. No conviene que estos hombres vivan. Oiga, la gente hace ola sin conocer. Usted sabe que el apóstol Pablo hacía ahorita sin conocer a Dios. ¿Sí o no? Cuando él era Saulo, la ola que hacía de perseguir a la gente, de llevarla a la sinagoga. Oye, hermano, yo cuando leo la escritura es en algunos puntos que en las mismas sinagogas los castigaban y los azotaban contra toda ley. Imagínate que nosotros viniéramos aquí y pusiéramos cuestión ahí y pusiéramos a los hermanos aquí, les sacáramos la camisa y los azotáramos aquí mismo. El odio. En la misma sinagoga los azotaron, hermano. Y el apóstol Pablo pidió carta, pidió autorización, ¿no?, a los sumos sacerdotes para ir a buscar a Siria y a los que estuvieron en las sinagogas de Siria, judíos que estuvieron en las sinagogas de Siria, para traerlos los creyentes, para traerlos también presos a Jerusalén, para matarlos, para atormentarlos, ¿cierto? Y ahí es donde aparece, por eso le digo, hay que buscar la revelación. Que usted realmente esté consciente, ¿cierto?, que aquel ser al cual usted le canta existe. Porque lo primero que pide Dios, como dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que existe Dios. ¿Y qué es galardonador de los que le buscan? ¿Entiendes? Entonces eso es importante.
Esto no es como pertenecer a la junta de vecinos, que hagamos las cuotas, ¿no? Ni al club tampoco que hagamos las cuotas. Esta es la casa de Dios. Amén. ¿Es cierto? Es la casa de Dios. ¿No es cierto? Este es el baluarte de la verdad. Por la casa de Dios, por la casa de Dios. Dios existe. No quiero decir que Dios no existiera, sino existe en los oídos de Él. Porque la casa de Dios, cierto, obra de Dios. Columna y varón de la verdad. Dios no tiene su brazo, pero en la revelación no quiere. Le aparece la luz, el resplandor, como a mediodía, más fuerte que el resplandor del sol, y cayó a tierra. Le voy a decir una cosa. A mí me gusta aclarar en los conceptos. Usted es un cable que ¿no es cierto?, que Pablo se cayó del caballo. Ellos mandan a caballo. Dios no tiene su brazo. Ayúdalo al Señor. ¿No? Cayó a tierra, no, va caminando. Cayó a tierra. Y escuchó la voz. Sal, le hace una pregunta. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué? ¿Ves? La ignorancia, como le estoy diciendo, el desconocimiento de Dios. La gente actúa como una jauría. La gente actúa como, ¿sabes lo que es una jauría? Un perrito ladra, 2 perritos ladran más, 3 perritos ladran mucho más, pero cuando hay 4 o 5 perros se llama una jauría. Y es más peligroso que un perro solo y que 2 perros, porque ellos se envalentonan, como dirían los viejitos, no, y van a la pelea. Ayúdanos, Señor. Así actúa la gente contra los evangelistas. ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Empieza a revelarle. Le dice, Saulo, dura cosa te das cosas contra el aguijón. Puñete y balá contra un palo con un clavo, con una herramienta que se llama el aguijón con clavo. Dura cosa. Te dan cosas contra el aguijón. Dice, no, ¿qué haga? Y a ese Saulo que se crió a los pies de Gamaliel, que conocía la escritura de pe a pa y que hablaba idiomas, ¿no es cierto?, que tenía un gran conocimiento y que era muy celoso de Dios. Celoso de Dios en cuanto a la ley mosaica, ¿no es cierto? Y este se lo revela, porque Pablo, cuando es Pablo, ¿cierto?, Pablo, el Señor lo achicó. Él era Saulo y le puso Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Así que ya sabéis, Pablo pequeño. Dios no viene a ciudad. Dios no bendiga. Él lo hizo pequeño, pero con una revelación. ¿No es cierto? ¿Quién escribió más cartas que Pablo? Ayúdanos al Señor. ¿Quién escribió más cartas que Pablo? Con una terrible revelación. Entonces, él cuenta cuando está ante un rey, ¿cierto? Que se perseguían yo este camino hasta la muerte, buscando a la gente en la sinagoga para que los castigaran, los azotaran, a muchos lo hice blasfemar, y cuando mataron a Esteban yo guardaba la ropa, ¿no es cierto?, de los que no apedreaban, ¿no es cierto? Habla él, pero cuando le tuvo a Dios, a su hijo, Dios no tiene ninguna. Cuando le tuvo a Dios revelar a su hijo en mí, ¿no es cierto? No le fui a preguntar a nadie, no fui tampoco al instituto teológico. El que tiene revelación no necesita instituto. Los evangelistas terrenos
Eso es la cristianitud, porque no tiene conocimiento. Y también equivoca en el camino porque dice el Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente sin reproche. ¿Sí o no? Esa sabiduría tiene que venir de arriba. Ayúdame, Señor. Dios los bendiga. Entonces, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Respuesta inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es que existe paraíso? ¿Sabes que le hablan mucho del paraíso? Los testigos de Jehová. Dicen ellos, paraíso perdido, paraíso encontrado. Porque en Cristo Jesús encuentran el paraíso los que creen en Él, los que creen que es el Mesías, los que creen que es el Cristo, los que creen que tiene poder para salvar, los que creen que tiene poder para librarnos de la muerte, los que creen que tiene poder para que nunca muramos. Ese otro punto, ¿cómo hacerle entender a la gente que el creyente no muere, sino que duerme? ¿Me entiendes? El creyente duerme, ¿cierto? El Señor le dio la chance a la gente para que pensara, nosotros que cuando se moría, no moriría eternamente. Porque va a resucitar, va a dormir, ¿no es cierto? Va a dormir. Y al tercer día nos despertará. Nos levantaremos y viviremos con Él. Estamos en la mañana del tercer día. El año 1000, el año 2000, 2 días. Y hoy día estamos en la mañana del año 3000, del día 3000. O sea, del tercer día. Un año, 1000 años con un día. 2000 años, 2 días. Estamos en la mañana del tercer milenio. Tercer día. Ahora en la madrugada, ¿cierto? Estamos recién en el 14. Miren, de 14 a 1000, Dios nos viene a asegurar. De 14 a 1000 hay un montón de años. Pero en la madrugada, ¿saben por qué? Porque Malaquías dice, saldrá el sol. ¿A qué hora sale el sol? En la mañana. La madrugada. El sol. Saldrá el sol. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis. Y saltaréis. Como el de maná. Amén, hermano. Dios nos ayuda. Mirando este texto, yo no quiero meterme en la lección. Mirando este texto que me impresiona mucho. Que el hombre, ¿cierto? Unos soldados que están para cuidarlo, para que no se arrancaran, para que no se lo robaran los discípulos. ¿Cierto? Pero ellos en la cruz, cuando ven que se oscurece, como por 3 horas, no me acuerdo, y ya no me acuerdo yo. Se oscurece toda la tierra, como toda la tierra se oscureció. ¿Queréis decir una cosa, hermano? Toda la tierra se oscureció. Porque Él era la luz. Amén. Toda la tierra entera se oscureció. No tenga ni una duda que no se oscureció solamente la tierra de ella, sino que hubo tinieblas en la tierra, ¿cierto? Desde hasta, ¿no? En la hora. Y junto con las tinieblas vino un gran terremoto que quebraba las piedras. Un gran terremoto. Cuando ¿no es cierto? Los soldados, ¿no es cierto? Estoy un poco más de mediodía nomás y se oscurece. Se hace de noche. Y vio el terremoto. Cuando vio esto, el hombre dio testimonio y creyó verdaderamente. Él había oído quizás muchas veces de este Cristo. Por eso dice verdaderamente. Él
él también quizás estuvo en los que dudaron. Como policía, que era un policía, vamos a hablar de un policía, como policía, ¿no es cierto? Él pensaba de otra manera, que era un fresco, un vil, eso. Pero cuando le tocó ir a hacer la guardia ahí, lo pusieron los jefes ahí de guardia y empezó a oscurecerse en pleno día. Y se oscureció en pleno día y no se veía nada, nada. Y a continuación viene el terremoto. ¿Usted sabe lo que es un terremoto? Todos nosotros sabemos lo que es un terremoto. Y oscuridad a la hora que tenía él plena claridad. Y un terremoto. Entonces, ¿cierto? Como dice el centurión, que cuando hablamos del centurión estamos hablando de un hombre educado, ¿no? Pero era jefe de hacienda. Centurión, jefe de hacienda. No cualquiera en los regimientos jefe de hacienda, es un grado. Centurión, jefe de hacienda. Por eso, centurión, siempre. Entonces dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, llegan a una conclusión los que están guardando a Jesús. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Tener una seguridad, si verdaderamente al Dios que yo le canto es el Dios vivo. ¿Me entiendes? Al Dios que yo le canto, este es el Rey de Reyes. Al Dios que yo le canto y le oro es Señor de Señores. Pero tenerlo seguro siempre. Forever. Dios nos llena de seguridad. Por siempre. ¿Cierto? Dios nos ayuda. Nos llena de seguridad. Imagínense. Esto necesita el pueblo. El pueblo. Esto necesita las asambleas. ¿Me entiendes? Las asambleas. Nosotros estamos en una asamblea. ¿Cierto? Esto necesitan las asambleas. ¿Cierto? Necesitan creer y tener seguridad. ¿Cierto? Porque, a ver, como dice la palabra de Dios, salió el sembrador a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó en las piedras, otra parte cayó en la espina, otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pero habla, ¿cierto? Habla explicando qué es lo que pasó el que cayó, por así, por no me lo recuerdo bien, de la espina, por decir una cosa. El que cree, ¿cierto? Y venido el tiempo de la prueba, se va. Por de las piedras, porque no tiene tierra, no tiene un día de tierra, ¿cierto? Eso, se va. Nosotros necesitamos tener una fe tal, ¿cierto? Que solamente podamos ser comparados con la buena tierra, donde cayó una semilla y esa semilla de fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así, uno dará frutito a 30%, otro dará frutito a 60% y otro dará un frutito a 100%, ¿cierto? Un triguito que cayó en su corazón de 100 granitos. Un granito que cayó de trigo en su corazón de 60 granitos. Y otro trigo que cayó en el corazón de otro de 30 granitos. De 30, de 60, de 100 por uno. Está en la gracia de Dios. Porque está dando fruto. Y por su... Dios nos bendiga. Esta conversación sea una bendición.